establece tu reino. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar conectándose a esta hora, como todos los lunes a las 19 horas. Gracias por apoyar este canal y por estar del otro lado. Te recuerdo que te tenés que suscribir al canal para que te lleguen las notificaciones de este programa, que está siendo de mucha bendición. Así que te pedimos que te suscribas a Venga tu Reino, _medio, 777, para que te lleguen todas las notificaciones de cuando comienza el programa, ¿sí? Así nos seguís acompañando, igual que si te querés comunicar con nosotros, si querés tener un pedido de oración, querés mandar un saludo, lo que sea, comunicate al 264-484-0785. Ahí en pantalla siempre tenés el teléfono para lo que necesites, igual si necesitas ayuda espiritual, si necesitas congregarte, avísanos y te vamos a estar orientando. Así que, bueno, este programa es un programa muy especial porque, bueno, tenemos de invitados a nuestros hermanos de Buenos Aires que son del Reino de los Cielos, así que le damos la bienvenida a Alejandro y Gonzalo, que nos van a estar acompañando en este programa y que van a estar hablando sobre un tema muy interesante. Vamos a estar hablando del el llamado, ¿sí? Así que, hola, ¿me pueden escuchar Alejandro y Gonzalo? Hola, Fer. Hola, Hola, ¿cómo andan? Hola, sí, yo desde acá los escucho. ¿Cómo están? Bendiciones, chicos. Bendiciones, Fer. Qué lindo tu plato. Gracias por la invitación y bueno, acá estamos. Bueno, les comentamos a la gente de que ellos son de nuestro ministerio, del Ministerio del Reino de los Cielos, que está en Buenos Aires, que está, díganme dónde. En Capital Federal, en Parque Avellaneda. En Parque Avellaneda, en Capital Federal. Así que hoy nos acompañan los chicos porque, bueno, obviamente es un deseo de Dios que nació en el corazón de Dios, porque cada programa siempre oramos y le preguntamos al Señor quién va a pasar por el programa. Así que este programa nació en el corazón de Dios y el tema que vamos a hablar también. Hoy vamos a estar debatiendo con los chicos, vamos a estar hablando del llamado de Dios, amén. Todos en el Señor tenemos un llamado, cada uno tenemos un llamado distinto. Dios es tan grande y tan poderoso, tan fuerte, que tuvo la capacidad tiene multiformes maneras de obrar y tuvo la capacidad de crearnos a cada uno con una identidad distinta, ¿verdad? No hay una identidad que se pueda repetir en todo el planeta, así que solamente Dios pudo tener esa capacidad. Y así como surge nuestro llamado también, ¿sí? Bueno, el otro día estuvimos hablando, obviamente con Ale, y decíamos eso, que el llamado a veces no es solamente un llamado de misión, sino también a veces es el llamado de cuando Dios nos acerca a Él, que es Cuando Él nos llama, cuando Él nos atrapa, nos enamora. Entonces Dios nos llama, nos ha llamado y también. Ahí estamos teniendo un problemita de comunicación, no sé si esto está saliendo al aire, pero bueno, se te entrecorta un poco lo que está diciendo Ale, así que te pido un poquitito de paciencia, ya retomamos. Dale, seguimos hablando. ahí. Ahí está, estamos escuchando ahí. Bueno, contábamos acerca del llamado. Es el sentir que Dios nos pone y nos envía a hacer, ¿no es cierto? Como si sea que streaming, por ejemplo, pero también es ese llamado que hizo Él primero a nosotros, ¿no es cierto? Él nos llamó, nos atrapó, nos enamoró y nos llevó a Él en primer lugar. Ese fue nuestro primer llamado, fue escuchar y ser atrapados de raíces de Él. Entonces, Dios también nos encomienda, ¿no es cierto? Nos encomienda y ese llamado, ese sentir, que bueno, puede ser, como decíamos recién, en el streaming, ¿no es cierto? Claro. Cada uno tiene un llamado de distinta manera. Yo no sé cómo te habrán sido, por ejemplo, en tu caso, el primer llamado cuando acercaste hasta la iglesia. Claro. Ahí estamos teniendo muchos problemas de comunicación con el tema, parece que es la señal,
que hace que los escuche como con mucho eco y estoy segura que va a salir eso al aire. Pero decíamos que el llamado, como dijo Ale, que cada uno tiene un llamado distinto y más allá de que la palabra de Dios dice que algunos los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, hay un llamado que también de la manera de ejercer ese ministerio, bueno, en este caso, por ejemplo, este llamado que tenemos nosotros de estar dentro de las telecomunicaciones, ¿verdad? Pero bueno, ¿ustedes me escuchan? Sí. Ahí te escuchamos perfecto. Perfecto, bien. En todo momento te escuchamos perfecto. Entonces, sí, ahora sí. A ver, ¿Ahí nos escuchas bien? ¿Nos escuchas bien, Fer? Sí, ahora sí, los escucho perfecto. Por eso es importante saber que nuestro llamado dentro del camino de Dios no es de una sola manera, no es de una sola forma. No es ser pastor y pararse solamente en un púlpito. Hay muchas personas que tienen distintos llamados, ¿cierto? ¿Ustedes conocen personas así que tengan distintos llamados dentro de los ministerios de Dios? Sí. Por ejemplo, mi amigo fue llamado a ser evangelista, a llevar la palabra, a predicar, y lo veo en cada momento que él sube en su WhatsApp, en los estados, que está muy metido con el tema del evangelio, y está predicando por todos lados, o sea, viaja, hace conferencias, hace reuniones de jóvenes, y siempre está metido él con su familia, y la verdad que eso sí me dio una alegría enorme, porque él fue justamente el que puso la semilla a mí, digamos, Uh-huh. en donde también puso Dios te bendiga, y con esa palabra es donde yo me acerqué a Dios, ¿no? A lo que estamos hablando del llamado. Y Exactamente. por eso decía hace rato de que cada uno tiene un llamado distinto, o sea, de una distinta manera, y también hacer distinto, digamos, lo que es la misión de cada uno, ¿no? Nosotros, Claro. por ejemplo, en este tiempo que estamos nosotros acá en Buenos Aires, es un proceso en el cual estamos pasando, que está bien, estamos obviamente en el ministerio a distancia, pero es un proceso en donde también nosotros queremos ver hacia dónde nos lleva Dios, qué es lo que quiere que hagamos. Bueno, esto también de estar en las telecomunicaciones es una cosa de la que cuando viniste acá, Fer, a Buenos Aires, estuvimos hablando, estuvimos charlando, y bueno, vamos a ver de qué manera se puede dar esto de que podamos hacerlo juntos como matrimonio. Sí. Podés sacar algo similar, digamos, hablando un poco de las experiencias, de cómo fue en cada uno, y de vivir y contar, digamos, nuestras experiencias también, ¿no? Obviamente llevando la palabra de Dios, y que eso pueda también llegar a muchas personas, las cuales quizás están pasando por un mismo momento. Proceso, claro. O una experiencia. Entonces, eso es lo lindo también, ¿no? Que hoy en día Claro. hay muchas maneras de transmitir la palabra. Claro, de No es ejercer solamente ese llamado. Sí. Claro. Antes por ahí se tenía que caminar, y como conocemos en la Biblia, Sí. y por ahí hoy hay millones de maneras de poder llevar la palabra y atraer a la gente también, ¿no? Obviamente. Claro, exactamente, porque cuando uno, bueno, recién entra en el camino, es como que entras como muy estructurado, como que las cosas tienen que ser así y así. Y a mí me pasó de que cuando me dije, o sea, el Señor me revela mi llamado pastoral, lo primero que pensé, como que en ese momento pensé que solamente iba a estar detrás de un púlpito predicando, pero de repente el Señor también me tuvo en un proceso. Yo estoy hace como 7 años sirviendo a Dios de distintas maneras. Nunca fue solo detrás de un púlpito. Y es más, hay que entender que el llamado también se ejerce fuera de las cámaras, fuera de un púlpito. O sea que uno termina pastoreando personas que se te acercan y que de repente no van a tu iglesia. Y bueno, eso es una manera también de ejercer el llamado. Sí, Es que te pasa,
en el día a día, por ahí con personas, vecinos o quien sea, porque la realidad es esa, o sea, hoy, bueno, ¿lo quería explicar vos? El tema de cómo uno tiene que ser reflejado, digamos. Bueno, yo creo que uno va llevando, ¿no es cierto?, esa identidad de hijo de Dios, ¿no es cierto?, Exacto. con nuestra forma de vivir. Yo creo que el que nos vea nos va a ver diferentes. ¿Por qué? Porque por ahí no tenemos, qué sé yo, el mismo estilo de vida del resto, ¿no es cierto? Porque hemos sido llamados por Él. O mejor dicho, ¿no es cierto? El que nos conocía Claro. y nos vuelve a ver, ahí ya nos ve diferente y dice, ¿qué te pasó? Sí, es verdad. ¿A usted le pasó eso? Obvio, sí. Nosotros... A mí, por ejemplo, me pasó en el trabajo que no entendían cómo hoy, pasando, digamos, una situación que tengo pendiente, digamos, en lo judicial, sí. No entendían cómo tenía una tranquilidad en la cual ellos me decían, yo si estoy en tu lugar, no sé, me muero, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Entonces, eso vi que transmitió que estaba de otra manera yo. Exactamente, eso también es un mensaje de parte de Dios. Y si me pongo a ver, digamos, esa misma situación, hizo que al principio de cuando yo me enteré de la noticia, hizo de que yo me haya ido con mi mente, con todo, a apartarme justamente de mi familia, de mi hija, o sea, estar con la cabeza en problemas. Claro. Preocupación constante. Estabas como dentro de la tormenta. Es que yo estaba acá físicamente, pero la mente mía estaba volando en el problema. Claro. Y entonces hizo que yo me pierda de ciertas cosas, de disfrutar, digamos, del día a día. Y bueno, hasta que en un momento, obviamente, mi carga se la entregué a Dios y le dije, Dios, o sea, sos vos o nadie que me puede librar de esto. Y a partir de ahí, obviamente, empecé a sentir una paz que obviamente se vio reflejada a través del comentario de mis amigos, ¿no? De compañeros de trabajo. Y eso fue un wow, antes y después, ¿viste? Es responder, nosotros tenemos que responder al llamado del Señor. Nosotros vivíamos como cualquier persona en este mundo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, hasta que sentimos ese llamado dentro de nuestro corazón. Es como un arder, y Dios nos va enamorando, nos va atrapando. Y ese es nosotros debemos responder al llamado de Él, en primer lugar. Después Dios nos encomienda, Dios nos pone también un nuevo sentir de cómo debemos obrar o trabajar a favor de su reino de distintas formas. Por eso decíamos, como decías recién, por ejemplo, Dios te dio el llamado del pastorado. Perfecto, pero bueno, a veces hay muchos, ¿cómo se dice? Muchas estructuras mentales o en donde se dice, no, un pastor ¿qué hace? Está en un púlpito y da un sermón. Eso es un pastor. Y no es un pastor. Un pastor es el que queda bien, que va acompañado y el que canta la palabra de Dios y que va nutriendo, ¿no es cierto? Porque el pastor que lleva alimento, ¿no es cierto? Mira, ese cuidado sacro. Entonces, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Espérenme un segundo que se cortó el audio, ¿sí? Espérenme un segundo porque se empezó como a cortar. Que me dice Nico que hablen. Acá estamos con el productor Nico. Y que de paso aprovecho para agradecerle todo esto que está haciendo con las comunicaciones y que se está esforzando un montón para que podamos salir bien. Chicos, ¿me escuchan ustedes? Nosotros te escuchamos perfecto. Genial, ahora sí se escuchan ustedes. Bueno, esto de la telecomunicación también tiene estas cosas, ¿no? Hola, hola a todos. Me voy a sumar al programa por primera vez. ¡Wow! Solo porque es la conexión. Bienvenido, Nico. Gloria a Dios. Sí, porque si no estamos a las conexiones con ella. ¿Y de qué lado? Estamos a la... Decirle que esto queda... si no, probemos... Cuando están hablando un rato largo, se nos empieza a ir a nosotros... se transforma. Eso que estuvimos probando mucho tiempo. La otra que les vas a pedir, si tienen a mano el auricular, que probemos así, a ver si es cuestión de estar un poquito más lejos. Ah, claro, puede ser que con el altavoz a veces haya interferencias. Así que bueno, les presento a Gran Hermano. Bueno, va a costar conectarlo un poquito porque... A ver. Bien. Yo no sé si me están escuchando en este momento, así mientras seguimos el tema que está muy interesante.
Avísenme cuando nos empiecen a escuchar. Ahí, un momento. Ahí lo acomodo. Disculpen las desprolijidades que estamos en vivo. Hola. ¿Ahí no se escucha? ¿Ahí no se escucha? Sí, perfecto. Hablen un poquito más, chicos. A ¿Sí? ver. ¿Mejor? Ahí está. Sí, ahora se escucha mucho mejor. ¿Ahí arrancamos de vuelta? Vamos. Ahora sí desaparezco de vuelta. Bien. Los dejo, seguimos la charla. Bueno, gracias, Nico. Gracias, Nico. Bueno, y... No, pero decí quién está nominado primero. Sí. ¿Quién está nominado? Dicen los chicos. Bueno, les iba a preguntar a ustedes sobre su llamado. ¿Ustedes ya saben qué ministerios ejercen dentro del cuerpo de Cristo? ¿Ustedes ya tienen esa revelación? Mirá, ¿O todavía están como en esa duda, o están en esa búsqueda? Porque obviamente que todo es por etapas. Cuando llegamos al Señor, pasamos por distintas etapas de proceso y pasamos por distintos niveles espirituales, ¿no? Y bueno, llega un momento que estamos en esa búsqueda, pero el Señor nos pone un sentir dentro, por más que no seamos ungidos. Sí, tal cual. Mirá, por lo menos hablo de mi parte, ¿no? Sí. El sentir que tengo de hace un tiempo es esto de hablar. Y todo hace dirigir como para el lado de evangelista. Amén. Ahora, obviamente sigo buscando para que Dios me lo confirme y que me diga, sí, es esto. Bien. Pero bueno, he recibido, obviamente, palabra y profecía de muchos que por ahí dijeron, bueno, sí, es para evangelista, pero bueno, quiero la confirmación de Dios que sea así. Bien. Y que diga, bueno, sí, te quiero para esto. Bien. Bueno, en mi Así que seguimos en la experiencia, búsqueda por todavía. ejemplo, claro, yo en mi experiencia, por ejemplo, cuando inicié mis comienzos en el Señor y que empezaba en esa búsqueda, porque yo sabía y tenía la certeza de que le quería servir a Dios, me pasó de que estaba en ese tiempo de búsqueda y orando, pero el Señor me ponía el sentir que tenía dos ministerios, que tenía el ministerio evangelista y el ministerio de pastorado. Y bueno, no casualmente el Señor me unge con esos dos primeros ministerios. Y después, cuando pasaron varios años después, aproximadamente unos 5 años después, fui ungida de profeta. Así que, pero el ungimiento que tuve de profeta fue algo completamente inesperado. Porque, o sea, más allá de que sí tenía los dones proféticos, pero no me sentía profeta. Y eso es importante recalcar, que no siempre que uno, o sea, que a uno lo ungen, está preparado para ejercer el llamado. Incluso cuando me ungieron de evangelista y pastora, tampoco estaba preparada, estaba en un proceso de preparación, como le pasó a David, ¿no? Antes de ser rey. Claro, eso estaba pensando. Que no fue ahí nomás que él ejerció el llamado de rey. No fue que lo ungieron y a partir de ahí le dio una patada a Saúl y lo sacó. No, o sea, el Señor permitió que el profeta llegue a esa casa a buscar al nuevo rey. Él estaba buscando a quién ungir y dice la palabra de Dios que el padre de David buscaba a los hermanos más apuestos, los más fuertes, digamos, los que mejor lo representaban a él como padre. Claro, miraban el físico, miraban lo visible ante los ojos. Pero el Señor dice... Lo humano. Claro, lo humano. Pero el Señor dice que no buscaba eso, sino que buscaba, o sea, que se había fijado en David en su corazón. Entonces, cuando el profeta dijo, no es ninguno de ellos es quien va a ser el próximo rey, estoy buscando a otro. ¿No tiene más hijos?, le pregunta a él al padre, y el padre dice, sí, lo tengo a David, pero David está allá con las ovejas, como que está allá en el fondo. Pero bueno, hasta que... Lo tenía por menos. Exactamente, hasta que fue y el profeta lo buscó y le dijo, ¿eres tú? El Señor le confirma al profeta
y lo unge en el momento. Pero David en ese momento, obviamente, él no se sentía parte del reinado. O sea, me imagino que habrá sido también como un momento de inesperado para él, porque él siempre se mantuvo en una posición de humildad, estaba junto con las ovejas, estaba pastoreando ovejas, y de repente vino el profeta y lo ungió, y bueno, después la historia habla sobre el tema de que cuándo terminó el reinado de Saúl y cuándo asume él como rey. Entonces eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que el llamado, o sea, más allá de que tenemos el llamado, tenemos el sentir, tenemos el Espíritu Santo, pero bueno, también comienza, después del llamado, comienza el tema de la preparación del ministerio. Como dijo Ale recién, o sea, uno se empieza a fijar qué identidad tiene cada uno de esos 5 ministerios, y ahí es donde uno se identifica o no, y uno empieza a saber para qué el Espíritu Santo nos va a usar, ¿no? Claro. Y en este tiempo ustedes sienten, vos, Ale, ahora, perdón, Gonzalo me dijo que él siente que tiene el ministerio evangelista, ¿verdad? Vos, Ale, ¿qué sentiste Sí, de parte es de más Dios o en menos este tiempo? a lo que apunta, digamos, lo que yo vengo sintiendo, pero bueno, estoy tratando de que Estás en Dios esa me búsqueda. muestre Amén. claro. Para Pero confirmar. también obviamente tenemos que ser conscientes de que estamos también nosotros en un proceso de morir a nuestro yo, a que cambie muchas cosas de la que venimos de hace muchos años, Ujú. de crianzas, cambiar todas esas cosas que no van. Dios. Entonces, es como que estamos en la búsqueda, pero también estamos en un proceso de Sí, que tenemos que cambiar y morir a muchas cosas. sí, lógicamente. Sí, que creo que eso a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Dios va a ir arreglando un montón de cosas que vamos, o sea, vamos a ser perfectos recién cuando estemos allá con Él, ¿no es cierto? Así que siempre vamos a estar en ese proceso de ir purificando, de ir limpiando, de ir cambiando, de ir Exacto. mejorando a Incluso medida siendo que uno se ungidos va les va a rindiendo, ¿no seguir es cierto? pasando. Dios mostrarnos, claro, Tal cual. tal cual, Dios mostrarnos qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer. Por eso está bueno, como decía, no solamente, o sea, no nos mandamos de una, ¿sí? Siempre pedir Sí, la dirección del Señor. obvio. Padre, vos primero nos llamaste a vos. Ese fue el primer llamado. No fuimos nosotros quien nos buscó. Él nos escogió de antemano y nos buscó. ¿Sí? Dejó las 99 ovejitas y vino a buscar estas ovejitas perdidas Tremendo, Tal sí. a cual. La su, verdad que qué y gran nos amor unió el en de su Dios, ¿no? rebaño. ¿No es cierto? Sí, Hermoso el amor del Señor, porque la verdad que no hicimos ni nunca va a haber nada que podamos hacer gracias, Nico. como para merecer semejante regalo. ¿No es cierto? Tal De cual. saber de que somos sus hijos, de que Él tiene sus oídos, sus ojos puestos en nosotros, de que nos cuida, nos ama, ¿no es cierto? Y nos da tiempo, nos da paciencia, ¿no es cierto? O sea, con su paciencia nos va moldeando, ¿no es cierto? Exactamente. Y nosotros responder a su llamado es todos los días tenemos que estar atentos Dispuestos. a ver qué Él quiere, Dispuestos y estar disponibles. dispuestos, tal cual. Exacto. Porque Claro. hay muchos que Y están Y esas bueno, son dispuestos pero muchas no están cosas que a disponibles. veces... Sí, decime, sí. No, perdón. que digo que muchos están dispuestos pero no están disponibles a ejercer ese llamado. Tal cual. Y bueno, ahí, Eh, cuando era en el pasaje que decía que muchos los llamados y pocos son los los llamados y pocos los Sí, escogidos. es verdad, es verdad. Y el Señor el otro día cuando estábamos en ayuno, me ministraba algo que, o sea, que a veces uno lo tiene como, o sea, como, no sé si decir costumbre o como asentado, como que uno está siguiendo el llamado de Dios, pero el Señor me hacía ver que hay, o sea, hay una minoría de personas que se comprometen con Dios para obedecer el llamado. Y el Señor me recordaba la palabra donde dice que Él en los últimos tiempos va a hacer la diferencia entre el que le sirve y el que no. ¿Sí? O sea, es muy importante obedecer el llamado, porque eso, o sea, a veces, ¿qué es lo que nos distrae a nosotros del llamado? Nos distrae el tema El día a día. de claro, la vida cotidiana, me falta esto, necesito conseguir lo otro, pero cuando tenga aquello le voy a servir a Dios. En cambio, Dios bendice Claro. cuando desde la misma nada
uno empieza a caminar y a caminar y a caminar, y aunque me tropiece y me caiga, uno se vuelve a levantar y seguís en fe. Y muchas veces te va a tocar ejercer ese llamado dentro de la escasez, dentro de, bueno, como decía el apóstol Pablo, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, y de todo he aprendido. O sea que no hay excusa para el Señor para no obedecer ese llamado. Entonces es tremendo porque, o sea, es el hecho de que se haga la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no. Y a veces hay gente que cree que no le está sirviendo a Dios. Pero fíjense que, como les decía, no todos tenemos el mismo llamado. Hay personas que tienen un llamado dentro de los 5 ministerios, pero también están los que fueron llamados, por ejemplo, como Epafrodito, que él era utilizado por Dios para sostener el ministerio financieramente, ¿no? Porque dice que le servía a Pablo y a, bueno, y al que andaba con Pablo, que no me acuerdo en ese momento, que iban predicando de 2 en 2, y él se encargaba de sostener el ministerio con sus bienes. Entonces, porque Pablo estaba completamente dedicado a la obra de Dios. Entonces hay personas que ejercen ese llamado y de repente dicen, o sea, se sienten por ahí insuficientes por estas estructuras que traemos. Se sienten insuficientes, o no estoy haciendo lo suficiente para Dios, pero que alguien pueda sostener un ministerio, alguien, por ejemplo, que pueda poner de lo suyo, aportar de lo suyo para que otro lleve la palabra a otro país, o que lleve la palabra en un salón o lo que sea, la verdad que eso es de gran bendición. O sea, es de tanta bendición como el que predica la palabra. ¿Por qué? Porque gracias a eso que está sosteniendo con su finanza, está haciendo extender el evangelio indirectamente. Tal cual. Es como el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, ¿no es cierto? Y este dedo es tan importante como la pierna izquierda o como, no sé, todas las partes de nuestro cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y todos cumplimos distintas funciones, pero todos somos importantes para Él y somos uno. Entonces, tal cual, todos tenemos distintas funciones, Dios nos va a ir mostrando, pero tal cual, a veces uno dice, bueno, no estoy preparado, recién cuando tenga plata o tenga herramientas o tenga el conocimiento voy a hacer, ¿no es cierto? Sí. Y sin embargo, con David, ¿qué usó para derribar a Goliat? Lo que tenía en la mano. Sí, esa boleadora, ¿cómo se dice? Sí. Como la Lo que tenía, o Moisés, le dijo, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. Bueno, con eso, o sea, Dios ya nos dio las herramientas. Exacto. Hay algo Ya que Dios tenemos puso en dones, ya nosotros. tenemos talentos, ya tenemos cosas. ¿Y cómo se activa eso que Dios puso en la mano? Por medio del fluir del Espíritu Santo. O sea que Dios ya puso cosas en nuestras manos. Eso es lo que, o sea, según relata la palabra de Dios, la vara no hubiera sido nada si no fuera por el poder de Dios. Las piedras que tiró David a Goliat no hubieran sido nada si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay, digamos, lo que Dios puso en nuestra mano, lo que ya está en nuestra mano. Lo único que hay que conseguir, por eso dice la palabra de Dios, activa el fuego activa el fuego del don que hay en ti. O sea que el don ya está. Lo que hay que activar en nosotros es el fuego del Espíritu Santo. Y después también hay que tener cuidado, digamos, con el que hace muchas cosas, o sea, el que se mete en todo. Sí. Como a veces le escuchamos, al padre que dice, bueno, este quiere tocar la batería, quiere predicar, quiere estar en sonido, quiere hacer patear todo. el córner y meter el gol. Sí, es verdad. Claro, a veces, bueno, uno tiene ese gran deseo de servir, ¿no es cierto? El tema es ver a Dios a dónde nos quiere enfocar, ¿no es cierto? Y Claro, con la tratar de guía de Dios. concentrarnos en lo que Dios quiere. Tal cual. No en lo que agrada a la gente, porque muchos a veces dicen, bueno, hay que servir. ¿Y qué servimos a la gente? Tenemos que servir a Dios y ver Dios qué quiere es buscar esa relación que Él quiere, ¿no es cierto? Sí, esa intimidad y buscar todo el tiempo a ver, Padre, ¿vos qué opinás? ¿Hacemos esto? ¿No hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Danos vos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces es escuchar todo el tiempo ese llamado, porque Dios nos llama todo el tiempo. Él quiere esa comunicación. Tal cual, sí, es así. Y sobre después, todo, sí, decime, Gonza.
sacando un poco, digamos, lo que es el tema del llamado, porque el llamado es cuando nosotros conocemos a Dios, nos entregamos su vida a Él y empezamos a servir y esas cosas. Pero el otro día yo hablando con ella le decía, qué loco que es cuando vos te pones a mirar atrás y te decís, mirá de todo lo que me salvó Dios, Sí, de algún accidente, de todo lo que, o sea, es indescifrable, digamos, la cantidad de situaciones en la cual, por lo menos en mi caso, me salvó de estar a un paso de la muerte o de lo que sea. tal Y cual. creo que a muchas personas que pueden estar escuchando esto también, si hacen un segundo para atrás, van a ver que el cuidado de Dios está en muchas situaciones antes de conocerlo a Dios. Sí, Exactamente. eso es lo Fuimos que Dios me reveló una elegidos de vez. antes de la fundación del mundo. Perdón, Ale. Sí, decir. Ahí, sí. No, que hemos elegido por Él, ¿no es cierto? Y estamos en su corazón y Dios cuida de nosotros todo el tiempo. Por eso es importante estar siempre, siempre atentos a su voluntad, a escuchar siempre su llamado y responder a su llamado, porque Él pone en nuestro corazón el hacer, ¿no es cierto? Ujú. Yo creo que Dios a mí me manda como guerrera, guerrera en oración, cubriendo mi familia, cubriendo, orando por nuestros padres espirituales, por los hermanos del ministerio, orando por el reino de Dios acá en la tierra que se establezca. Y bueno, por ahí es eso a lo que estoy llamada y yo siento que todo el tiempo lo tengo que estar haciendo. Y a veces digo, Dios mío, estoy orando con vos todo el día. Claro. Y es eso, ¿no es cierto? Lo que Dios quiere también. Bueno, generalmente ese llamado a la intercesión generalmente se le da al profeta. Así que puede ser que te identifiques un poco con ese ministerio. Sí, Bueno, cual. obviamente que tenés que seguir en esa búsqueda y ver si realmente está en vos ese ministerio. Porque el ministerio está llamado a deshacer las obras del enemigo y a su vez a bajar los diseños de Dios, los diseños del cielo y establecerlos acá en la tierra. Por eso el profeta tiene mucha autoridad en la boca y para para eso se usa la intercesión, para que las cosas sucedan, para decretar y que sucedan. Tal cual. Entonces, Tal cual. Y bueno, dar un poco testimonio, cuento un minuto, por ejemplo, 7 de agosto del año pasado, sábado, Bruno, mi hijo mayor, me dice, hola, ma, ¿cómo estás? Voy a dar una vuelta con la moto. Bueno, ahí enseguida me puse a orar, Padre, lo curo con tu sangre, que tus ángeles lo acompañen. Lo que uno hace como mamá, ¿no es cierto? Todo el tiempo estar cubriéndolos, ¿no es cierto? sí. Y media hora después tuvo un accidente. Un Tremendo. accidente en medio de la autopista, 120 kilómetros por hora en moto. Imagínate mi corazón. Era una adrenalina terrible y estábamos los dos atentos al celular que alguien respondió, alguien lo llamó y lo llamaron al celular a él y estaba en altavoz y yo tratando de ubicar dónde estaba. Estaba como a, ¿cuántos? 40 kilómetros de acá. Y nosotros estábamos con la nena chiquita, necesitaba que venga mi otro hijo para quedarse con la nena, para nosotros poder ir. La moto la llevaron a un lado, a mi hijo lo llevaron al otro, tuvo ¿cuántas fracturas? Como 12 fracturas en el Sí, pie en el pie. derecho, pero Tremendo. Dios lo cuidó. Y en ese momento que yo estaba recibiendo esa noticia, que estábamos en altavoz, que alguien nos estaba indicando más o menos dónde fue el accidente, a dónde iba, yo escuchando los gritos de mi hijo en el fondo, y que venía la ambulancia que lo subía y yo preguntando a ver a qué hospital lo llevan. Imagínate la situación, a tu hijo. Sí, la verdad. Y Terrible. yo ahí arrodillada y lo primero que hice fue, Dios, gracias. Gracias, 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 porque estoy escuchando los gritos de mi hijo, está vivo, vos lo cuidaste, porque tus ángeles estuvieron ahí. Gracias, Dios, ahora que tus ángeles lo sigan acompañando ahí donde esté, hasta que nosotros, hasta que la situación esté resuelta. Y bueno, por ahí Dios eso hace, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que se alegra del corazón alegre que al pesar de las dificultades, eh, ahí estamos, como guerreros de oración y siendo agradecidos, ¿no es cierto? Porque a veces pasan situaciones, Dios las permite, pero también nos prueba.
¿no es Sí, cierto? En vez de estar reclamándole, ¿y por qué Dios? ¿Por qué Dios lo permitiste? No, gracias Padre porque vos cuidaste de mi hijo. la Gracias Padre verdad. porque ahí estuviste. Sí, y aparte es muy Y Y claro, importante no, mantenerse en el no todo el espíritu. mundo da gracias ahí en ese No, momento. exacto. Y es el día de hoy que muchos me dicen, ¿cómo te mantuviste tan bien, tan entera? Y yo digo, a ver, nunca estuve sola y mi hijo nunca estuvo solo. tal cual. Entonces, esa paz, ese momento que yo viví, es de testimonio Bueno, pero para igual otros. también la parte también importante es que por la gracia de Dios no tuvo que recibir operación para Ajá, que él se recupere con todos los huesos fracturados que tenía. Wow, exacto. ¿no? No, no lo Él ahora operaron. está bien, está perfecto, gracias a Dios. Dios lo repuso al 100%. Y ayer volvió a andar en moto con ella, Qué lindo. así que Ahí superó está, otra prueba, ¿no? está en ese Exacto. proceso. Exacto, porque le generó todo un miedo, todo un trauma, todo un post accidente, ¿no es Ya, cierto? Pero postraumático, bueno, sí. El estrés a postraumático. veces lo que digo, uno transmite calma a otro, porque yo digo, entré obviamente en el susto, en la desesperación y qué sé yo, pero bueno, nuestro corazón confiando con el Señor, el resto de la gente lo ve, lo percibe, y uno sin querer también todo el tiempo está predicando, todo el tiempo está llevando. Somos un testimonio vivo, A ¿no es mí, cierto?, de lo que es ser un hijo de Dios. Exactamente. a Y es mí muy... lo que me gustó una vez que escuché de mi hermano, que Ujú. vino de visita acá, fue, y que me quedó grabado en la cabeza, digamos, es, me gusta venir acá porque cada vez que vengo siento paz. Wow. Y bueno, mi hermano es obviamente una persona del mundo, con sus cosas, pero el que me haya Claro. dicho eso, Pero percibe en el es espíritu que como en que, ese lugar hay paz. Exacto. Sí, eso es claro, lo y que eso pasa. que bueno, le tocó estar del otro lado, digamos, ¿no? Con otras creencias y esas cosas, y que me diga eso él, o sea, era como, me llenó el Es un corazón a mí. montón, ¿qué te parece? Sí. Sí, Dios nos generalmente... llama también a tener una vida acorde a su voluntad. Entonces es importante estar siempre buscando saber cuál es su voluntad. Antes de dar un Exactamente. movimiento, antes de tomar una decisión, antes es buscar a ver qué quiere el Señor. Claro, Exactamente. obviamente nosotros somos seres humanos, Sí, obvio. nos equivocamos Mm. y bueno, lo importante es reconocer enseguida y volver a Dios y pedir perdón, porque Claro, muchas veces metemos la pata. sí. Sí, totalmente. Y Sí. eso va a pasar dentro de nuestro llamado. Y bueno, y para que la gente también lo tenga en cuenta, porque mucha gente también se bloquea o no quiere obedecer el llamado porque se siente indigna, pero todavía estamos a tiempo dice la palabra de Dios que búsquenme mientras pueda ser hallado. Entonces, estamos a tiempo de responder ese llamado, de poder entender cuál es nuestro llamado y de qué forma Dios quiere que lo podamos ejercer. Porque, como decíamos, no limitar nuestra mente a lo que ya conocimos, sino que saber de que Dios es un espíritu que trabaja de multiformes maneras. Por ejemplo, mi esposo Sí. tiene un llamado de gobierno, es un llamado apostólico el que tiene él, pero nunca lo vas a ver predicando detrás de un púlpito, porque Claro. un, no es un, no es su llamado no es estar predicando la palabra de Dios, pero sí estar ejerciendo el gobierno en todo lo que hace, ¿sí? Y de parte de Ujú. Dios es una persona que ora, es una persona que tiene demasiada fe, tiene el don de fe, eh, pero que no es una persona que la vamos a escuchar mucho hablando porque quizás a él le cuesta hablar, pero sí hace todas las cosas que hace, las Está hace batallando atrás, digamos. claro, las hace desde el gobierno del Espíritu Santo. Y nos hemos dado cuenta que es efectivo dentro de esa guerra que le toca vivir, porque todo aquel que conoce sabe que no es fácil estar dentro de las esferas de gobierno. Claro. Y bueno, y moverse en esos lugares donde hay tantas cosas, donde hay tantos ataques, no es fácil, pero Dios lo puso en esos lugares siempre y siempre
nos damos cuenta que no pasa mucho tiempo y termina liderando. Siempre tiene como esa alma de líder, a pesar de que es una persona callada, una persona que no es, pero es una persona muy confiable. Entonces, generalmente en todos los lugares donde está, termina liderando. Y bueno, y eso es lo que es como que eso marca también Dios, ¿no? Dios nos marca desde ese lugar. Sí. Que Él dice la palabra que Él nos puso como cabeza y no por cola. Entonces, sin querer, queriendo, uno termina liderando, siendo cabeza, estando arriba, ¿no? Cuando pasa el tiempo, cuando somos procesados y bueno, y nos damos cuenta que de Y bueno, repente se me estamos en vino cualquier lugar y terminamos haciéndonos cargo de cosas que nadie nos mandó o cosas así. ¿Pero por qué? Cuando estamos en el claro. mundo no entendemos nuestro llamado. Recién cuando hablaba, cuando hablaba de tu esposo, me venía a la mente de nuevo la historia de David, Ujú. que también, o sea, lo tenían por menos y bueno, terminó siendo líder, rey, Sí, tal cual. y bueno, Sí, por es eso me así. traía lo que decías mientras vos hablabas, me traía el recuerdo ese de la historia de David. Exactamente. Y Y Dios bueno, muchas veces me habló ponernos sobre bajo él. su autoridad, Perdón. ponernos bajo la autoridad de Dios, ¿no es cierto? Bajo el gobierno de Dios, Dios Ujú. hace también de que Dios nos levanta, nos pone también en lugares de autoridad como tu Exactamente. esposo, cuando uno se pone bajo su autoridad. Sí, porque Dios escudriña los corazones, como decíamos, y es muy importante estar ejerciendo ese llamado con un corazón correcto, ¿no? Porque, bueno, en el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, o en el caso de personas que fueron llamadas para la alabanza, para la adoración, los adoradores, los salmistas, Sí. todos aquellos que son compositores de música y que de repente tienen un llamado así. Por ejemplo, en nuestro caso, el llamado tiene que ser, digamos, Dios nos tiene que procesar en todo en cuanto a la humildad, ¿no? Porque Ujú. te estás manejando públicamente, estás siendo expuesto públicamente. Entonces, esa Claro. exposición, tenemos que saber que el que se tiene que glorificar es Dios, ¿no? Por ejemplo, un adorador no puede bajar el cielo a la tierra si va con una actitud de mostrarse, ¿no? No sé si me explico lo que estoy diciendo porque me dicen un Sí, sí, enredo sí, yo. sí, tal cual. Pero Se entiende, se Sí, entiende. yo en mi mente lo tengo bien, pero para expresarlo me cuesta. Pero claro, es entender de que si no estamos frente a nuestro llamado con un corazón, o sea, con una posición correcta del corazón, ¿no? Entender que yo siempre en mi oración estaba, Señor, entrégame los medios de comunicación, Señor, yo quería estudiar justamente licenciatura en comunicación para poder hacer un programa de radio o cosas así. Siempre estuvo en mí eso, pero porque sé que estos medios ayudan a alcanzar muchas más personas que si los tenés frente a frente. O sea, yo puedo salir casa por Claro. casa, golpearles y hablarles de Dios, pero no voy a alcanzar tantas personas como poder hablar por estos medios. No sé si a ustedes les pasa algo similar o sí, eh, sí, sí. que... Bueno, a mí me pasaba, por ejemplo, de que si subía algo a YouTube, a mi canal, ponele, veía las estadísticas, entonces vos ves de qué país te miran y qué no. Sí, Entonces, a veces te sorprendía, por ejemplo, la cantidad de reproducciones que tenía y por ahí le decía, mira, y te aparecía, no sé, España, México, wow, Argentina, tremendo, obviamente, gran tremendo. cantidad y decía, mira, y ahí es cuando empezamos a ver, decir, che, lo podemos usar para hablar un poco de las Claro, experiencias nuestras, de Dios, y bueno, Bueno, y así fíjense, como David fue ungido de niño, ¿no es cierto? Era joven, y fue rey muchísimo después, pero fue ungido como rey siendo niño. Capaz que, bueno, este streaming, este video que estamos haciendo ahora, capaz que dentro de mucho tiempo le llega a alguien específico. Y Dios nos amén, manda a hacerlo ahora tal cual. por un propósito. Y capaz que el propósito no lo vemos ahora, lo vemos después, pero bueno, Dios sabrá. Dios Dios, sabrá, los planes de Él son perfectos. amén. Decretamos en el nombre de Jesús que este streaming va a llegar a las naciones. amén. Sí. Amén. Bueno, eso es importante, ¿no? De poder
poder responder a ese llamado, pero para eso es necesario ese proceso, ¿no? De poder entender, y siempre en mi oración estuvo eso, Señor, te pido que me fortalezcas en humildad. Y bueno, eso no es fácil, es como pedirle al Señor, no sé, dame paciencia. Cuando pedimos paciencia, el Señor nos prueba la paciencia. Eso es lo peor que le podemos pedir al Señor. Obvio, porque ¿para qué me pedís paciencia? Somos ejercitados en la paciencia, entonces te mandan a los más insoportables, ¿viste? Te mandan a los que te... Ay, el que te saca de quicio. Creo que la importancia está en que en cada cosa que tengamos, hagamos o pidamos, sea siempre conforme a la gracia de Él. Claro, exactamente. Entonces, cuando nosotros lo ponemos a Él también se pone contento, como diciendo, vas bien. Sí. Entonces, bueno, así vamos a recibir muchas bendiciones, pero que no sea por recibir las bendiciones, sino simplemente por el hacer. Claro, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O sea, esas bendiciones van a venir por añadido. Por eso decía que, o sea, mucha gente hoy en día no está ejerciendo ese llamado porque me falta tal cosa, no, porque lo que pasa no tengo plata, no, porque lo tengo que trabajar, porque si no, o sea, tengo que poner el lomo, el pecho, no, no es así, sino que es ejercer el llamado, y dentro del llamado el Señor empieza a abrir puertas, a darnos bendiciones. O sea, no estoy haciendo apología de que no hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero hay que pedirle a Dios que nos dé un trabajo donde se pueda acomodar el horario, donde mi trabajo no sea mi Dios. Porque, o sea, sí, hay gente que me dice, bueno, pastora, he conseguido trabajo, qué bueno, ay, qué alegría, qué sé yo, y sí, lo único que no voy a poder ir más a la iglesia, uy, es complicado, o sea, no era tan bendición, claro. O sea, la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Te contamos algo rápido? Sí, cuéntenme. Nosotros hace un tiempo. Cuando empezamos a venir acá al ministerio, en Buenos Aires, apenas empezamos se nos presentó una oportunidad de trabajo. Que en ese momento estábamos muy mal económicamente, claro. Estábamos muy ahorcados, y se presentó una gran oportunidad, pero... O sea, de contar testimonio tenemos un montón, porque tenemos mucho, no nos va a dar el tiempo obviamente, pero esto sí fue algo que tuvimos que decidir en el momento. Claro. Y pasó de que nosotros, bueno, viviendo acá en Parque Avellaneda, teníamos obviamente cerca, acá al lado donde nos congregábamos. ¿Y qué pasó? Me llega una oferta de la nada, sin buscarlo, para ser encargado de edificio con vivienda. Bien. Y claro, nosotros estamos pagando alquiler. Está perfecto. Estábamos ajustadísimos económicamente. Claro, humanamente está perfecto. Hay que ver qué dice. Claro. Humanamente es como que decís, lo tomo. Es lo que justo necesitaba. Claro. Y para otros sería locura dejarlo. No, pero, ¿te acuerdas? No, pero me acuerdo que ahí aparece la emoción o muchas cosas, sentimientos que se encuentran, ¿no? Ella, por ejemplo, se puso a llorar y yo lo primero que le dije fue... De la alegría. Claro, y yo lo primero que le dije fue algo negativo, le dije, yo siento que no. No. Y eso que... Claro. No sabía por qué le decía eso, entonces yo siento que no, le digo. Pero no, pero si es conviviendo, o sea, siento que no, le digo. Y bueno, después, ¿qué hemos hecho? Pedimos confirmación. ¿Eso qué hacía? Nos llevaba lejos de acá. Entonces de alguna manera iba a impedir que nosotros podamos congregarnos. Entonces a veces parece que hay buenas oportunidades, y capaz que esas oportunidades no vienen de parte del Señor. Por eso está bueno buscar siempre ver Dios qué quiere y saber escuchar su voz. Por eso hablamos del llamado, ¿no es cierto? Claro. Sí. Saber de cuándo viene de parte de Dios y cuándo no. Es como Tom y Jerry, viste que está el angelito, está el diablito. Bueno, el diablito también abre puertas en donde uno piensa de que es la oportunidad de nuestra vida, y no. Y cuando pedimos confirmación dijeron que no era de ellos.
Wow, tremendo. Y bueno, Y con sí, hay un que dolor saber que el enemigo obviamente hace humano. diseños paralelos como que te la pinta bien bonito Sí, para que entres por ese lado y que después ahí se exacto. desencadenan un montón de cosas, hasta puede llegar a provocar tragedias, desgracias y un montón de cosas que Sí, ni siquiera, o sea, nosotros viendo solamente la parte financiera que nos conviene, estamos, Ujú. digamos, olvidándonos que hay partes que son más importantes de prestar atención. Entonces, es Sí, muy, tal cual. muy, muy bueno, tremendo. pero ahí en ese momento era como que entre, por decirlo así, ¿no? En el dicho, entre la espada y la pared, como Sí, decir, ¿qué hago? Íbamos a perder la oportunidad de nuestras vidas. Era como, Sí, mm, sí que el sentir que tuve fue fuerte y lo primero que me salió fue no. bueno, gracias a Dios que el y bueno, Señor siempre, alguno de los dos del matrimonio siempre advierte, porque el Espíritu Santo nos advierte. Con mi esposo nos ha pasado varias veces cosas que parecen buenas y que de repente se me enciende una alarma y le digo, no es por ahí. ujú, Y bueno, y por ahí dice, pero ¿por qué? Si esto es bueno, que esto, que el otro, que bueno, vamos a pedirle confirmación a Cada, los profetas. Y de repente era que estaba pasando algo o que detrás de eso venía otra cosa peor. Entonces, es tan importante, bueno, es muy importante el llamado conjunto a lo profético. La verdad que es una gran bendición. Nosotros tenemos no, y también está el tema de que uno se entienda con el otro, también ser uno en el porque también matrimonio. se impone, digamos, las peleas o quién Sí, tiene razón o sí. Pero cuando hay gobierno de infinidad Dios, de como cosas, ¿no? decíamos la semana pasada con el apóstol, cuando hay en un Sí, matrimonio hay gobierno de Dios, o sea, cuando Dios puede gobernar el matrimonio, eh, cómo cambia todo. la discusión se corta con consultémosle a Dios. Consultemos Sí, de tal tema, vamos a consultarle a Dios. Entonces, Él es el único que tiene la razón y el único que quiere lo mejor para nosotros, que no nos va a manipular, que no va a hacer nada, que no vaya a hacer daño. Entonces, es importantísimo entregarle el gobierno de Dios, de nuestro matrimonio. sí, amén. a él tal cual. Bueno, nosotros éramos como muy nuevitos y bueno, sabemos que el enemigo empieza a poner trabas, Sí. porque ¿qué quiere? Que nosotros volvamos a lo que éramos antes. Ujú. Entonces Dios nos iba enamorando, nos iba atrapando, nos iba llamando, ¿no es cierto? Y el enemigo que hizo puso una tentación en el medio, una Exactamente, distracción, y nos quiso sacar. Y para el exactamente. mundo era como desaprovechaste la oportunidad de tu vida. ¿Qué hago? Después te manda sus emisarios a decirte cosas, a cargarte la cabeza, no, mirá lo que te perdiste, Sí, no, y ministrando culpa o decir, che, habré hecho bien. sí. Pero bueno, Claro, la pero fue respuesta de algo Dios que nos yo da no lo paz. pedí, no es que tiré currículum. Claro. Cayó así del cielo ese trabajo. Es como que te llamen ahora y te digan, Fer, ¿querés, Cayó del no segundo sé, cielo, trabajar acá con casa? del segundo cielo Claro. cayó. Sí, es que sí, a veces Pero sí pasa hay que eso. estar atentos siempre a escucharle al Señor, ¿no es cierto? De estar atento a su llamado, esa campanita que sintió él. Ujú. Es Ese din, din, alerta, din, por acá no es. tal Y cual. bueno, o cuando Dios nos Sí. manda a hacer algo, esa campanita, din, 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 hace tal cosa. O sea, ni yo sabía por qué había dicho que no. Claro, no, era el Señor alertándote. Sí, Claro. Exacto. sí, es muy importante. Y bueno, creo que en este 2025 están pasando, bueno, ciertos acontecimientos de que los profetas también habían advertido, ¿no? Y van a acontecer cosas más grandes. Pero es muy importante empezar a ejercer el llamado. Es muy importante. Porque los tiempos se están acortando a causa de los escogidos. Los tiempos, como verán, ya los días no son nada, ya los meses ya no son nada, pasan volando y el tiempo se acorta. Pasan volando, sí. Están pasando catástrofes, están pasando cosas a nivel mundial que nos llevan a pensar de que ya queda un tiempo más y el Ujú. tiempo es hoy, de actuar, de venir al Señor, para los que no le dieron nunca la oportunidad a Dios, de venir al Señor, de buscar de su presencia, entender cuál es el propósito por el cual estás en esta tierra, entender que no solamente tenés el llamado de Dios, sino tenés un propósito en esta vida,
porque hay mucha gente, muchos jóvenes confundidos, muchos jóvenes perdiéndose en dolores, en enojos, en vicios, en cosas que los destruyen. Entonces, este es el tiempo que queda para volverse a Dios y empezar a atender ese llamado, empezar a buscar cuál es mi llamado, a ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, por qué Dios me trajo a la tierra, por qué es lo que me falta hacer dentro del propósito de Dios. Entonces, es muy importante eso. Y también vamos a tener que estar rindiendo cuenta el día de mañana. Esa es la parte No más es un complicada. detalle menor. La parte más complicada es que de todo vamos a dar cuenta, de lo que hicimos, lo que no. Según la palabra de Dios, dijo el Señor que nos vamos a tener que rendir cuenta el día que vayamos a su presencia, qué hicimos con todo lo que Él puso en nosotros, qué hicimos con los Y no talentos, vamos a tener excusa. qué hicimos con los dones, si fueron de consumo propio, si ayudamos a los demás, si nuestros dones bendijeron a muchos o nos quedamos con todo eso guardado, como pasa en la gran mayoría de las personas, que se van de esta tierra y se llevan todo lo que Dios puso en ellos. Hay personas que tienen dones para escribir, hay personas que tienen dones para componer música, otros que tienen el don, no sé, de revelar, de revelaciones, tantos dones y que no fueron utilizados para el propósito de Dios. Entonces, el mensaje de este programa es eso, ¿no? Primeramente, que todos sepan de que hay un llamado de parte de Dios, que esos llamados están dentro de los 5 ministerios, que de esos 5 ministerios hay multiformes maneras de que Dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, ya se nos está terminando el programa. Sí, decime, Ale. Algo. Sí. Yo siento en mi corazón que, bueno, este streaming, ya sea ahora, 2025 o 2035, ¿por qué no? Amén. Quien sea que lo escuche, que sepa que Dios lo ama, que Dios te llama, que Dios quiere tener una relación con vos y quiere que vivamos en comunión. Y que te ama y te acepta así como sos. Él es mi esposo y tenemos una hija, pero yo tengo 2 hijos más grandes y son de padres distintos. Entonces, cuando me tocó acercarme al Señor, yo dije, yo tengo 3 hijos de 3 padres distintos. ¿Con qué cara puedo ir a Dios? ¿Con qué cara puedo predicar a Dios cuando hay gente que conoce todos los errores que yo cometí, todas las cosas malas que hacía, como diciendo, esta va a hablar de Dios? Pero hay un antes y un después. Exactamente. Dios te llama, escuchar el llamado del Señor. Dios te llama, Dios te ama y Dios no le importa tu actualidad. Vos no mires tu presente. Dios te mira con ojos de amor eternos. Dios te mira, ve lo que sos a futuro. ¿Sí? Uno a veces mira el presente o mira nuestro pasado y nos juzga. ¿No es cierto? Y nos juzga, nos señala y todo cual. eso. Y a mí me pasa, es el día de hoy, me pasa. La gente me juzga y dice, esta va a hablar, ¿qué va a decir? Y bueno, yo te puedo decir que Dios me ama, Dios me llamó, Dios me llevó a Él y que siento su compañía y que hoy lo elijo ante todas las cosas, lo elijo antes de mi esposo, antes de mis hijos. Él es el que me amó primero, el que me llamó a Él. Y bueno, y tengo que buscar su voluntad. Wow, y más allá de que hay muchas personas que por ahí tienen 40 años en la iglesia y se saben toda la Biblia, tenemos que estar buscando todo el tiempo cuál es su voluntad y escuchar su voz, porque no hay un llamado. Todos los días Dios nos llama a Él, a buscar ese rato de comunión con Él. Así como uno dice, bueno, por ejemplo, el diezmo, por ejemplo, ¿no? Estoy tomando otro tema. El diezmo que es un 10%, pero el 10% de nuestro tiempo diario, dárselo a Él. Y buscar ese ratito de comunicación con Él, en donde nosotros podamos volver a escuchar ese llamado, esa voz y tener esa comunicación, un llamado que es una charla, esto que estamos teniendo acá con Fer. Fer, ¿cómo andás? Es una charla. Eso Dios quiere. Él quiere que ser partícipe. Él nos llama y está en nosotros levantar ese teléfono y tener esta relación. Amén, amén, así lo creemos, chicos. Así lo creemos y bueno.
como dice la palabra de Dios, que si haríamos lo que le agrada a la gente, no estaríamos sirviéndole a Dios. Entonces hay muchos que se van a levantar en contra y van a querer juzgarnos por nuestro pasado, porque ninguno somos trigo limpio, si hablamos del pasado. Pero bueno, Dios nos ama, Dios nos escogió, Dios nos limpió por medio de su palabra, hizo una obra en nosotros, como la puedes hacer con tu vida. Así que dejamos este mensaje para que lo escuches y escuches también a la vez el llamado de Dios. Dios llama al arrepentimiento y el arrepentimiento trae conversión. Y la conversión trae el reino a tu casa. Así que, bueno, chicos, la verdad que ha sido un placer, un honor. Yo sé que no va a ser el único programa en que ustedes puedan participar, así que yo les agradezco desde este lugar, les agradezco esta comunicación. La verdad que ha sido de mucha bendición. Han enriquecido muchísimo, han aportado un montón al programa, así que nada, como siempre les digo, les agradezco a mis productores, a Melissa Cortines, a Nicolás Bustos, que sin ellos la verdad que todo esto no sería posible. Realmente... Bueno, y que salga más la voz del Gran Hermano. Sí, bueno, Nico, saludá. Acá estoy de vuelta. La primera vez. Justo estaba hablando con ellos temprano en la conexión, diciéndole que yo participo en casi todos los programas, menos en este. Mira, hoy fue el día, hoy fue el día. Sí, así que bueno. Hoy fue el día. Bueno, pero estuvimos hablando de largo rato y probando súper temprano, empezando a hacer la conexión. Gracias a todo el equipo. Sí, así que bueno. Gracias. Bueno, gracias chicos por este espacio más que nada. Y bueno, obviamente estamos contentos de participar, de poder ayudar de nuestro lado. Y bueno, esperemos que el día de mañana pueda ser ahí sentado con ustedes o otra vez de acá, como sea, pero bueno, siempre ayudando. Amén. Así que bueno, chicos, Bien, les mando un beso. Que pueda llegar a muchos. Exactamente. Bueno, les mando un abrazo enorme y muchas bendiciones para ustedes. Gracias, igualmente. Y bueno, un abrazo grande a toda la producción, a toda la gente que está atrás. Gracias. Y a la gente del ministerio que son todos partes de esto. Gracias. Y le mandamos saludos a nuestros padres espirituales, al apóstol Max y a nuestra madre espiritual Génesis. Así que, bueno, hasta aquí llegó el programa. Les agradezco por estar, gracias por conectarse. Como siempre les digo, los espero todos los lunes a las 19 horas para que sean parte de este programa. Y bueno, gracias a todos los que están conectados ahora a las 7 de la tarde. Y bueno, y a los que se van a conectar en otro momento también los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gusto.